Padre del cielo, tuyo es el poder y la gloria, Señor, y te alabamos y te glorificamos por ello, Padre Santo. Padre Santo, estamos aquí ante ti para orarte, Señor, para reconocer que tú eres Dios y que nosotros somos unos simples pecadores. Padre, perdónanos nuestras faltas, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Padre Santo. Recurrimos a ti, Señor, confiados en tu promesa de que si confesamos nuestros pecados a ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Padre del cielo, perdón te pedimos, Señor, por nuestras faltas. Padre, te oramos, Señor, para que tú toques el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que pongas ese deseo, Señor, de compartir la palabra, compartir el Evangelio con todas las personas que tú nos pones por delante. No es por casualidad que nosotros nos encontramos con alguien, es que tú nos la envías, Padre, sabemos eso. Pero quita de nosotros cualquier cosa que nos impida llevar la conversación al aspecto espiritual y presentarles a tu Hijo, Padre Santo. Padre, úsanos como fieles creyentes tuyos, Padre Santo. Padre, ponemos en tus manos nuestra iglesia. Que demos fruto, Padre Santo. Úsanos, Señor, como herramientas tuyas. Padre, te pedimos que unjas esta predicación, Señor, y que tú por medio de tu palabra, Señor, sigas transformándonos, Señor, para ser cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo. Que tú te glorifiques, Señor, con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy es la tercera predicación sobre Segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1. Y hoy vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 1, del 12 al 21. Antes de leerlo, me ponía a pensar, hablando de Pedro, ¿sí?, que a Pedro tuvieron que haberle estado resonando todos los días de su vida el momento en que se encuentra con Jesús después de haberlo negado 3 veces. ¿Recuerdan? Que se encuentran después de la resurrección de Cristo y Jesús habla con Pedro. La reacción amorosa de Jesús tuvo que haber impactado tan grandemente a Pedro que tuvo que haberse sentido completamente comprometido a cumplir las recomendaciones que Jesús le hizo en ese momento. Lógicamente, con todo el resto de todo lo que él conoció a Cristo y todo lo que él dijo. Pero yo creo que esa parte específica tuvo que haberlo impactado a él de una manera fue muy personal, fue muy fuerte, fue muy directa, y solo con él, sí, este pasaje que vamos a leer de Juan, cuando él se encuentra con Jesús después de haberlo negado 3 veces, que eso está en Juan 21, versículos 15 al 17, los leo, para refrescar lo que estamos hablando, ese momento. Trasladémonos a las sandalias de Pedro, y acabo de negar al Señor, acabo de traicionarlo, acabo de decir no lo conozco, a alguien quien
con quien estuve yo los últimos 3 años y quien es tan perfecto y tan poderoso y demás, y yo acabo de negarlo. Ahora me encuentro con él. ¡Wow! Yo no hubiera querido estar al frente de alguien que yo le hubiera hecho eso. En Juan dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, entre paréntesis, eso de que me aman más que estos, muchos comentaristas dicen que esto no se refiere a los otros discípulos, sino que si se refiere más a esto que estaba haciendo, esta actividad de la pesca. ¿Me aman más que estos instrumentos que tú usas para la pesca? ¿Me aman más que esto? Bueno. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese momento en que él lo negó 3 veces y aquí viene Jesús y también 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y Pedro, sí, yo te amo, yo te niegué y toda la cosa, pero sí te amo. Tuvo que haberlo impactado mucho. Y yo creo que eso le resonaba, como dije al comienzo, todos los días de su vida a Pedro. Y se preocupó por obedecerle todo lo que él le había dicho y sobre todo eso, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Cómo es que Jesús, diría Pedro, cómo es que Jesús, después que lo traicioné en la forma vergonzosa que lo hice, me encomienda semejante tarea? ¿Cómo es que confía en mí después de que yo hice esto? ¿Cómo me va a confiar eso? ¿Cómo me va a decir todo eso? Pero en realidad Jesús no es que confiara mucho en él, digámoslo de esa manera, aunque él sabrá y él sabía si confiaba o no. Jesús no confiaba tanto en él por lo que él había hecho, pero sí en el Espíritu Santo, que si no estaba ya en la vida de Pedro, iba a estarlo específicamente cuando él viniera en Pentecostés. En él sí confiaba completamente Jesús y sabía que él iba a actuar en la vida de Pedro. Entonces la vida de Pedro quedó tan marcada por todo este evento que Pedro no desperdiciaba ocasión para obedecer al Señor. No desperdiciaba ocasión. Nosotros también actuaríamos así, sin desperdiciar ocasión, si recordáramos, así como recordó Pedro que hizo. Nosotros también actuaríamos así, si recordáramos continuamente lo que hizo Jesús por nosotros. Rescatarnos del fango del pecado, perdonarnos nuestras traiciones y darnos una vida con verdadero sentido y propósito. El propósito de glorificar a Dios en todo y gozarnos en Él. La actitud de nosotros debía ser así como la de Pedro, si nosotros recordáramos de dónde nos sacó el Señor. Pero nos olvidamos. Nos olvidamos. Y de pronto, pues de tanto que se vive la vida cristiana ahí normalmente, piensa uno, no, que es como un derecho de uno de que estoy disfrutando de mi salvación o cosas así. Entonces, una de las formas que Pedro, lógicamente con la inspiración del Espíritu Santo, una de las maneras que Pedro usó para cumplir eso que Dios le dijo fue escribir esas 2 cartas, ¿sí? Escribir las 2 cartas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. La primera que ya vimos, recuerdan que fue escrita algunos años antes que la de Segunda de Pedro y era para fortalecer, para animar a las personas, a todos los creyentes de esa zona de Asia y en general a todos los creyentes por la persecución
de la cual estaban siendo objeto y por la persecución de que la iglesia iba a ser objeto durante toda su historia. Entonces, esa fue la primera carta de Pedro, la persecución, animarlos por la persecución a la cual estaban sometidos. Y la segunda carta, que es la que estamos viendo, él pensando, yo cómo obedezco este mandato, cómo apaciento, cómo pastoreo las ovejas de Cristo, cómo hago, ¿sí? ¿Cuál es el peligro más grave que ellos van a afrontar, o que están afrontando? Los falsos maestros, la falsa doctrina. Ok, entonces voy a escribir una carta en contra de eso, para ayudar a los creyentes, para que estén pendientes y no se dejen de todos estos falsos maestros, ni en creer en fábulas, ni nada de esas cosas. Entonces, ese es lo que está haciendo Pedro. Y lo que ya hemos visto, lo que hemos visto hasta ahora del capítulo 1, del verso 1 hasta el 11, es precisamente eso, decirles ustedes quiénes son en Cristo, todo lo que esa fe que ustedes tienen y esa fe a la cual ustedes tienen que participar para aumentarle a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, etcétera, etcétera. Eso, ustedes van a hacer eso. Si ustedes hacen todo eso, ustedes van a estar fuertes para hacerle frente a cualquier arremetida de los falsos maestros, ¿sí? Y todo lo que él viene diciendo es enfocado a eso. Si ustedes hacen esto, ustedes van a estar fuertes para afrontarlos, ¿sí? Y nosotros necesitamos eso hoy más que nunca. Los falsos maestros pululan no solo en la televisión y toda la cosa, en muchas iglesias, desafortunadamente. Lo vamos a ver más adelante. En muchas iglesias pululan esos falsos maestros que solo hablan de sus sueños y de que es que Dios me habló y es que yo sentí y es que yo fui elevado y es que yo fui esto y lo demás allá. Nada de eso. Los hay hoy en cantidades. Entonces ahora vamos a leer vamos a leer los versículos de hoy, pero vamos a partirlo en dos, ¿sí? Y vamos a ver primero del 12 al 15, porque esto es lo que Pedro quiere dejar como legado, ¿sí? Esto es lo que Pedro quiere dejar como legado. Dice así, del 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, eso es lo que Pedro quiere hacer, ¿sí? Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, todas las que les viene diciendo y todo lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Yo no dejaré de recordarles eso. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ustedes han demostrado de que lo saben, están confirmados en la verdad presente. Ustedes han mostrado que son creyentes, sí. Pero dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pero es que ¿para qué voy este domingo a la iglesia? Eso van a hablar de la misma cosa. Eso yo ya lo sé. Eso que dijeron hoy en la iglesia, eso yo ya lo sabía. Eso yo no voy a volver a esa iglesia porque no es sino repetir y repetir y repetir. Pero Pedro está diciendo aquí, es lo que yo tengo que hacer, repetirles, repetirles y repetirles. ¿Sí? El valor de la repetición. Se ha demostrado que una hora después de que alguien ha escuchado un sermón, una hora después, si mucho se acuerda por ahí del 10%. El resto ya se lo olvidó. Por muchas estadísticas se ha demostrado.
el 10, 15%. Se olvida. Dios, conociendo esto, sabiendo que la condición humana es así, nos dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, pasaje supremamente importante en la Escritura, que varios no lo sabemos y que lo voy a leer. Dios, sabiendo eso, entonces escribe en su palabra: Oye Israel, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de las casas y en tus puertas. Y escucha uno a cualquier joven hoy: ¡ay, otra vez mi papá con esta! ¡Ay, otro sermón! ¡Ah! Así son las contestaciones de muchos de nuestros hijos. Pero es que es obedeciendo lo que Dios dice. Y Dios conoce la naturaleza humana. Nosotros necesitamos que nos lo repitan, porque así somos. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Incluso Pablo dice lo mismo que Pedro. En Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, dice Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Es un seguro. A vosotros os sirven estas cosas que yo repito y repito. ¿Sí? Para mí no es molesto, dice Pablo. Ustedes se molestarán de que siempre les digo lo mismo y les hablo de Cristo y de Cristo crucificado y que Cristo hizo esto y hizo lo demás. Para mí, yo me siento muy bien. Para mí no es molesto hablar de Cristo, dice Pablo. ¿Sí? Y para ustedes es seguro, para vosotros es seguro. Miremos las cosas de esa manera. Nosotros somos así. Y la Biblia está hecha para personas así. Entonces, las cosas que Pedro quiere recordarles no son cosas nuevas. ¿Sí? Les voy a decir esto y no se les vaya a olvidar. No eso que dice Pedro y cualquier Pablo y demás, no son cosas nuevas. Es la verdad espiritual, real, la que ellos dicen por medio de la palabra y la que un predicador debe tratar de hacer. No contar, bueno, les traigo algo novedoso hoy, que ustedes no encuentran esto en ninguna parte. Y Pedro, imaginando de los falsos maestros y toda esa cosa. Pero en últimas, si eso que está diciendo esta persona no está en la Biblia, pues no es bíblico, porque no está en la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Y si está en la Biblia, no es nuevo. Entonces hable de la Biblia. Punto. Hable de la palabra de Dios. Es lo que Pedro está diciendo con esos versículos que leímos. El versículo 13 dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Yo quiero apacentarlos, yo quiero pastorear a mis ovejas. Ustedes son mis ovejas, yo quiero hacer eso, yo quiero obedecer a Jesús, ¿sí? Entonces debo despertarlos con amonestación. Oiga, están dormidos, Él los está despertando. ¿Qué pasa con ustedes? Y con una amonestación. Una amonestación quiere decir: oiga, hay que hacer esto y demás. Despiértese. Estamos dormidos. Vivamos la vida cristiana. Miren que esto y esto y esto demás. Los amonesta. Todo eso quiere decir estimular profundamente, estimular a fondo. Quería despertarlos como si estuvieran dormidos y en peligro de caer en la haraganería e improductividad espiritual. Un buen pastor de manera incansable se debe mantener enseñando y revisando todos los importantes temas, doctrinas y mandamientos de la Biblia.
sin importar cuánta verdad divina han escuchado los creyentes o cuán espiritualmente maduros sean, todavía necesitan recordatorios para aplicar esa verdad. Hasta los más ilustrados, hasta los que saben todas las doctrinas profundas del significado de la fe, de la teología y de lo que sea, aún esas personas, hay momentos en que se les dice, oiga, pero no se olvide que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo a morir para todos los que creen en Él. Hay que recordarles, hasta a esas personas. Entonces Pedro como pastor quería alimentar su rebaño, alimentarlos con una dieta especial, con una dieta bíblica. Él quería decir solo lo que está en la palabra. Versículos 14 y 15. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces dice Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Puede ser que él ya como tenía 70 años, estuviera pensando, no, ya no me queda mucho, y además ya estaba sentenciado a muerte por Nerón. Entonces ya no me va a quedar mucho tiempo, cualquier momento, en breve voy a morir. O también puede significar el que la forma como va a morir es rápida. Así como cuando Jesús le dijo cómo iba a morir. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando le dijo que él iba, otro te va a ceñir y morirás con los brazos abiertos? Y él murió crucificado, boca abajo, pero murió crucificado y de una manera rápida. ¿Sí? Entonces eso puede significar esas dos cosas. Entonces Pedro quería que los creyentes tuvieran algo escrito para estar recordando no únicamente esto, sino todo el consejo de Dios. ¿Sí? Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para que ustedes se acuerden de algo que quiero que ustedes se acuerden después de que yo muera? Si yo no se las puedo repetir ya. ¿Cómo? Pues les dejo una carta, les dejo un escrito. ¿Sí? Léanla de vez en cuando. ¿Para qué? Para que no se olvide esto. Entonces ahí les dejo una carta. ¿Sí? Es lo que está haciendo Pedro. ¿Sí? Él no quiere que lo recuerden a él. Él no quiere que lo recuerden a él como Pedro. Ay, es que Pedro era buena persona. No, él, lejos de eso. Sino que recordaran la verdad que él les había enseñado. ¿Sí? ¿Para qué? Poco, ni Pablo tampoco. Que me acuerden de mí y oren por mí, que me voy. No, nada de eso. Es de que ustedes recuerden todo lo que les he dicho, que no se les olvide. ¿Sí? Y la segunda parte de estos versículos, del 16 en adelante, se refiere a la palabra de Dios, la revelación de parte de Dios. ¿Sí? Los leo, del 16 al 21. ¿Sí? Porque no os hemos dado a conocer el poder. Pónganle cuidado a todo lo que dice. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos sabemos que la historia de la Biblia se ha caracterizado por mucha persecución, por muchas críticas y muchos movimientos en contra de la palabra de Dios. Satanás cumpliendo su labor de destrucción, de distraer, de no dejar que la palabra se distribuya. Todos sabemos de la historia de la Biblia, de cuántos murieron por tratar de imprimir la Biblia y que todo el mundo la pudiera leer. Los reyes católicos, los que por medio de quienes Colón obtuvo los medios para venir a descubrir América. ¿Cómo? Carlos V. Los reyes católicos, ellos se opusieron rotundamente a que la Biblia fuera traducida al español o al castellano y fuera repartida a todas las personas. Ellos se opusieron a eso y persiguieron y mataron a muchas personas porque se atrevían a hacer eso. Y así eso es un común denominador para todo lo de la Biblia. También los que la tradujeron en inglés y poderla reproducir y llevar a muchas partes fueron perseguidos y matados, ¿sí? Entonces eso ha sido una característica de la historia de la Biblia. Sí, gracias a Dios, la historia de la Biblia también es la historia de muchos que la han defendido y dado incluso su vida para que la palabra de Dios sea divulgada y conocida. Muchos se han dedicado a estudiarla profundamente, orarle a Dios por iluminación y porque les dé sabiduría para poder desentrañar todo lo que la palabra tiene para comunicarlo de una manera más sencilla, en ciertos casos, a las personas, ¿sí? Hay cosas que no son fáciles en la Biblia. Hasta el mismo Pedro en esta carta más tarde reconoce que incluso algunas de las doctrinas de Pablo son difíciles de entender. Pedro mismo dice eso. Hay algunas cosas de la Biblia que son así, pero en general es muy sencillo entenderlo. No es disculpa para ninguno de nosotros. No, es que yo no entiendo, yo leo pero no entiendo esa cosa, no es fácil. No, la gran mayoría de lo de la Biblia es fácil de entender. Todos nosotros podemos entenderlo. Los reformadores, por los reformadores que estamos aquí nosotros y no aquí al frente en la Iglesia Católica, los reformadores creían en la Biblia como el mensaje escrito de parte de Dios. Escrito por Él, es la palabra de Dios, es de Él. Lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios, es Dios quien lo escribió, todos lo sabemos, la forma como lo inspiró y demás. La autoridad de la Biblia tiene autoridad porque Dios la hizo y Dios es la máxima autoridad de todo, ¿sí? La inerrancia de la vida, de que no hay errores en la Biblia, viene de la perfección de Dios, porque Dios es perfecto y Él hizo la palabra de Dios, luego esto es perfecto, no se equivoca. La Biblia, todo lo que tenemos aquí, no revela completamente a Dios, lo cual es imposible. Es imposible que Dios, Él quiere revelarse ante nosotros. Y por medio de su palabra, Él se revela a nosotros. Él nos revela lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Hay muchas otras cosas que se salen de nuestra capacidad, ¿sí? Pero es la revelación de Dios aquí en la Biblia. Entonces lo que Pedro dice en estos versículos es lo que se dice en el Salmo 19:7, que dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al hablar aquí de sencillo, es persona que no tiene títulos universitarios, es sencillo, pero lo entiende la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Si la lee, si no, no es milagroso de que entre por algún otro método que no sea leyéndola o escuchándola.
Dios, por medio de Isaías, en Isaías 55, 10 y 11, nos dice acerca de la palabra de Dios esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Esa es la palabra de Dios, dicho por Dios mismo. Entonces, en su propósito de armar a los creyentes para la contienda contra los falsos maestros, Pedro les deja saber que la mejor arma es la palabra de Dios, la cual deben leer y leer y leer y meditar y hacerla suya, que forme parte de uno. Entonces, para hacer eso, pues Pedro cuenta una de sus experiencias de la deidad de Cristo, ¿sí? Él quiere hablar de Cristo, y él habla una de sus experiencias que tuvo. Todos recordamos el episodio de lo de la transfiguración, cuando él, con Jacobo y Juan, fueron al Monte de los Olivos. Jesús los llevó, y Pedro vio ahí la gloria de Cristo, la gloria de Dios en compañía de Elías y Moisés. Y lo dice así en el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Se refiere a eso de fábulas artificiosas porque así actúan los falsos maestros, por medio de fábulas y de alegorías y de imaginarse cosas y cuentos raros y demás, y lo convencen a uno. Alguien medio débil que no conoce la palabra, wow, ¿verdad? Eso suena muy bien, esa fábula está muy bonita, sí, o lo que sea. Los falsos maestros lo utilizan. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a eso, el poder que Pedro miró durante todos esos años que estuvo con Jesús, esos 3 años, y que vio el poder de Cristo, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre las enfermedades, el poder sobre el pecado. Vio el poder de Dios ahí en Cristo Jesús. No nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque de eso hablaban muchos los falsos maestros, inventándose fábulas y cosas de la segunda venida, y que eso no existe, que sí existe, y que sí existe es así, esa. Todo eso lo usan mucho los falsos maestros. Ya se va a acabar el mundo, mañana se va a acabar el fin del mundo. En lugar de ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que se dice de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él, nuestros propios ojos, o sea, refiriéndose a Jacobo y a Juan, que estuvieron en la transfiguración, y vimos su majestad. Él es Dios. Él se manifestó ahí, manifestó su gloria. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La figura de Cristo, su poder, su deidad, ahí en esa transfiguración fue confirmada por Dios mismo. Yo no estoy hablando fábulas ni nada, porque lo vimos con nuestros propios ojos, y no solo yo, Jacobo y Juan también lo vieron, los 3 lo vimos y vimos su gloria. Y oyeron la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En Marcos 9, bueno, está el relato de lo de la transfiguración, ¿sí?
lo pueden encontrar ahí en Marcos 9, del 2 al 8. Todos ustedes lo recuerdan. Pero ahora Pedro pasa a revelación de Dios, a hablar de la revelación de Dios. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que los creyentes conozcan a Dios. Entonces Él se revela, y se revela por medio de la naturaleza, por medio de Cristo y por medio de su palabra. Entonces Pedro va a hablar de eso. No le coman cuento, como se dice, a esos falsos maestros que hablan de que Jesucristo apareció aquí, o esta persona apareció, o que Dios me dijo, Dios me iluminó y me dijo esto. No, entonces Pedro va a hablar de la revelación de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. No solo las visiones de él, no solo lo que él les estaba contando. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque lámpara es a mis pies, ¿recuerdan? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra produce eso. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ese versículo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro está diciendo, no son solo lo que... No nos crean, si quieren no nos crean lo que nosotros vimos. ¿Sí? Si creen que es fábulo, pero crean la palabra escrita de Dios. Búsquenlo en la palabra. Si está ahí, es cierto, porque esto es palabra de Dios y Él lo hizo. Así no me crean a mí lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Pero crean la palabra. Entonces, dice acá, y este verso, pero tengan en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ese versículo ha servido mucho para decir de que la interpretación, de que nadie puede interpretar la Biblia. Y es un versículo muy usado por la Iglesia Católica, que dicen que nadie puede interpretar la Biblia. Ahí lo dice, esto no es de interpretación privada, eso solo le corresponde a los doctores de la ley, que son tales y tales obispos o lo que sea, los grandes doctores de la Iglesia Católica. Son los únicos que pueden interpretar la ley y se basan mucho en ese versículo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Como si tocara interpretar y darle un verdadero sentido a cualquier... Es que pecado no es pecado, sino que pecado es algo así que toca suavizarlo o cosas así, distorsionando la verdadera esencia de la palabra de Dios. Entender ciertas doctrinas de la palabra de Dios no es fácil, pero el resto es supremamente sencillo para que cualquiera de nosotros lo interpretemos. Y la interpretación de la Biblia no es sino una. Cualquier versículo que exista en la Biblia tiene solo una interpretación. Solo una interpretación. No es de que, ¿a usted qué le parece? ¿Y a usted qué le parece? No, yo creo que el de allá es el que tiene razón. ¿Cuál es aquí estos versículos? ¿Usted qué piensa? No, es una. Y para sacar esa una interpretación de un versículo, pues hay que mirar el contexto y entender completamente de qué es lo que se está hablando. Pero es solo una la interpretación. Eso no es de que pueda haber varias interpretaciones. Pero cuando dice aquí Pedro que tengan en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, lo que quiere decir, lo que está queriendo decir es de que ninguna profecía de la Escritura es hecha por alguien privado, es hecha por una persona. La palabra en griego de esa palabra interpretación es como dar origen a, ¿sí? Entonces, por eso es que la malinterpretan y dicen que solo los grandes doctores de la ley son los que lo pueden interpretar o cosas así. La Escritura
no es producida por ninguna persona, por ningún humano, ¿sí? Y ese concepto se confirma en el siguiente versículo, en el último, y terminamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la explicación del versículo anterior. Es el Espíritu Santo usando, como alguien decía, como lápices espirituales a los escritores de la Biblia. Pero fue Dios el que la escribió. Entonces, por acertados que fuera Pedro o cualquiera para decir ciertas cosas, ¿sí? Dios no dependió simplemente de esas historias, de que se transmitiera por tradición, de generación en generación, sino que Dios, a través del Espíritu Santo, supervisó la narración y la plasmó por escrito. Esa es la palabra de Dios. Y todos sabemos el versículo de 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea tú, el hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, para que tú seas perfecto y para ponerla a funcionar y para comunicarla a otros, para redarguir, para instruir en justicia, por parte de nosotros, por parte tuya. Para eso es la palabra de Dios, esta. Pedro aclara a los que ponían en duda la validez de las experiencias del apóstol que los creyentes tenemos una fuente incluso mejor que sus relatos, aunque son relatos verídicos, y la fuente mejor es la palabra profética más segura. Pedro quiere despertarnos y ponernos a producir. Y para hacer eso necesitamos ir a las Escrituras. Y Pedro quiere que estemos fuertes para que no vengan otros maestros y se aprovechen de nosotros o de las personas que nos circundan. No, fortalécete en la palabra de Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Bueno, durante la semana llevo mi vida común y corriente, mi trabajo y todo, porque todos tenemos que trabajar y hacer nuestras cosas. Y entonces voy a la iglesia, y por eso soy cristiano, porque voy a la iglesia. ¿Sí? Incluso así uno le pregunta a una persona, uno no le pregunta a veces, ¿usted es cristiano? Sino le pregunta, ¿usted va a la iglesia? Entonces, si va a la iglesia, quiere decir que es cristiano. Entonces se toma como el ir a la iglesia como la cuestión, y no el vivir la vida cristiana. El vivir la vida cristiana. ¿A qué venimos a la iglesia? Aquí venimos no únicamente a desarrollar aquí nuestra vida cristiana. Es que mostremos nuestro amor aquí. Sí, eso lo tenemos que hacer. Es que aprendamos de la palabra aquí. Sí, eso lo tenemos que hacer. Sí, eso es correcto. Es que venimos a la iglesia a alabar a Dios, a glorificar a Dios y toda la cosa. Sí, ok, perfecto. Pero aquí venimos básicamente para capacitarnos, para conocer de la palabra de Dios, para salir y vivir cristianamente en medio del mundo, para nosotros impactar el mundo. Esa es nuestra labor. Si nosotros no hacemos eso, estamos llevando un cristianismo demasiado personal, encerrados en nosotros mismos. Para eso venimos a la iglesia. Para que Pedro nos despierte y nos amoneste y nos diga, pónganse las pilas, como se dice en algunas partes. Estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios y obedécela, y haz que otros conozcan el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Pedro nos está por ahora
diciendo en este primer capítulo de su segunda carta. Entonces, hermanos, los animo a que tomen más en serio el estudio de la palabra, a obedecerla y a contársela a otros. No nos quedemos en la mitad del mandamiento de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos dices a través de Pedro, Señor. Te damos gracias porque nos recuerda nuestro papel como cristianos y nos da las herramientas necesarias para que podamos hacerle frente a los falsos maestros y a las falsas doctrinas y remitirnos directamente a las Escrituras para poder rechazar esas falsas doctrinas, Señor. Te oro, Señor, por cada una de las personas que estamos acá, Señor. Que pongas en nuestros corazones ese deseo vivo de estudiar tu palabra y conocerte más, Señor, porque sabemos que solo así es que el Espíritu Santo actúa en nosotros para transformarnos y hacernos más parecidos a la imagen de Cristo, que es tu objetivo con nosotros. Te damos gracias, Padre, y ponemos en tus manos nuestras vidas y te oramos por esta semana que comienza. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Amén.